Sí, lo que pasa es que la confusión radica en que se quiere vender que el crecimiento del 2% que va a tener este año es un signo de progreso de los salvadoreños y se omite o se olvida que la razón de ser de la economía es el bienestar de la población y la pobreza extrema ha estado creciendo, no solo el año pasado, sino también este, en la medida de que la inflación que la población ha absorbido acumulada se está acercando al 30% de pérdida de poder de compra. Quiere decir que si alguien gana lo mismo que hace 2, 3 años, perdió su capacidad de consumo de 30%. Entonces la población en realidad se está empobreciendo y muchos incluso están en situación de pobreza extrema. Y no hay que olvidar que el país es un país relativamente pobre, con una pobreza cercana al 30%. Y en cuanto a las proyecciones para el próximo año, el Banco Central siempre proyecta o prevé por lo menos un 2% de crecimiento económico. Desde su punto de vista, ¿considera que será así o posiblemente se sigan dando mayores problemas en la economía salvadoreña? Para no meterle ruido a la expectativa del gobierno, los datos del Fondo Monetario coinciden básicamente con esa proyección de crecimiento en torno al 2%, incluso con una inflación relativamente menor. Pero también tenemos que tener claro que ya El Salvador por mucho tiempo ha vivido eso, de crecer lento en términos cercanos al 2% y con inflación baja, pero eso no nos lleva a ninguna ruta de progreso en general para la población. Por supuesto que algunas empresas crecen, algunas empresas mejoran y hay muchos ejemplos de empresas que les está yendo bien, pero el problema central sigue siendo los grupos vulnerables, los grupos en pobreza extrema y ese crecimiento tan bajo no le permite dar soluciones. ¿Qué debería de ser entonces el gobierno para mediar esta situación? Lo primero es que los recursos se tendrían que destinar a apoyar a esos grupos de pobreza extrema. Si hay algo que la población no va a recriminar nadie, es que el gobierno se dedique a atender las necesidades de los grupos más pobres y vulnerables. Lo que sí es repudiable es que no lo haga como está ocurriendo en este momento, que incluso ni siquiera la pensión que dejó Funes está tratando de mantener. Y en un momento en que la pobreza extrema crece, y además el gobierno está empujando a otros grupos a pobreza, les está quitando su medio de vida a vendedores informales, los está sacando de plazas, de lugares, de calles, sin opción. ¿Okay? Entonces, el país, yo entiendo que el gobierno está haciendo un esfuerzo por limpiar, por iluminar, por despejar calles, pero la realidad de los salvadoreños es otra, está en pobreza. Rafael, hace unos días el presidente anunciaba de que el Bitcoin había subido de precio. ¿Qué opina usted de esto? Y si podríamos tener ganancias con los que ya había comprado. Lo primero es que es cierto que el Bitcoin ya sobrepasó los $40,000 y tiene semanas de venir creciendo, ¿verdad? Pero de ahí a traducir a que eso hay ganancia para los salvadoreños, no, porque eso no nos hace que nosotros tengamos una solución de mejor educación, con eso no logramos más escuelas, con eso no logramos tener un nuevo hospital, con eso no tenemos más medicinas, es decir, no hay ninguna ganancia concreta para los salvadoreños. Que algunos han invertido ahí y están ganando, qué bueno. Pero lo otro es, no tiene sentido que un país pobre dedique más de $200 millones para especular en Bitcoin. De verdad, es una locura. Con respecto a otro tema, Rafael, quisiéramos saber su punto de vista del por qué hoy no se está dando tanto financiamiento para los partidos políticos. ¿Considera de que los financistas han perdido la confianza ya en los partidos o tienen miedo quizás de represalias por el hecho de financiar partidos de oposición al gobierno? Yo creo que lo primero es que se debería cumplir las leyes. ¿Y qué dice la ley? Que se tiene que dar un anticipo de la deuda política. No se ha hecho no solo en este evento, sino algo otro del pasado. Yo creo que eso es negativo porque no es una competencia pareja. No puede ser que el partido de gobierno use todos los recursos públicos y a los otros los tenga sin nada. ¿Okay? Dos, denota que este gobierno no tiene un espíritu democrático. No solo viola la Constitución, reeligiéndose de manera inconstitucional, sino que además amarra a los demás partidos no dándole financiamiento. Y además, las empresas privadas o personas naturales no están apoyando a los partidos políticos de oposición por temor al gobierno. Acordémonos que hicieron auditorías en distintas empresas
de la pandemia para acá.